para hacer la declaración de herederos sin intestato o que vaya al notario. Pero evidentemente, ahí está un ejemplo. Pero un procedimiento, ¿qué sucedería? Y tengo que decirlo porque lo he dicho en todos los foros, en el foro en el que estoy, pero también ante el Colegio Notarial de Granada, que hablaba hace 20 días, y ante el Colegio Notarial de Barcelona, que hablaba hace 2 meses. ¿Qué sucedería si de repente se dice, se desjudicializan 40 procedimientos? 40. En todo tipo de obligaciones, de reales, de mercantil, de marítimo. ¿Qué sucedería? Bueno, en la opinión pública, yo creo que la alternatividad pone paz entre los operadores jurídicos. No se trata de competir, se puede competir por algún procedimiento concreto, pero en general yo creo que en este proceso de racionalización de la jurisdicción voluntaria hay 3 operadores jurídicos que van a salir muy beneficiados y que lo ideal sería que entre los operadores jurídicos hubiera un cierto consenso, como lo ideal también sería hacer una ley de jurisdicción voluntaria por consenso, porque es una materia técnica, salvo en el problema de la atribución de competencias, es una materia técnica, no es una materia partidista, y de una vez que la jurisdicción voluntaria deje de ser un campo de experimentación, un cajón de desastre, y regular también esta jurisdicción, esta esfera del ordenamiento, de modo que tengamos también en esta parte una justicia más moderna y eficaz. Muchas gracias. Paso al siguiente ponente, Jesús Seane. Buenos días, estimados compañeros y amigos. Quiero que sean mis primeras palabras de agradecimiento al Colegio de Secretarios Judiciales. ¿Se oye o no? ¿Se oye? Quiero que sean mis primeras palabras de agradecimiento al ilustre colegio. ¿Sí? Yo creo que sí. Sí, se oye, ¿verdad? Sí, ¿así? ¿Más todavía? Bueno, vamos a ver. Bueno, quiero que sean mis primeras palabras de agradecimiento al Colegio de Secretarios Judiciales por haberme concedido el honor de participar en esta mesa, en estas jornadas, sobre un tema que realmente me ha preocupado durante muchos años, sobre todo de estos últimos 4 o 5 años que me dediqué al estudio de la jurisdicción voluntaria, porque estaba en la Comisión de Codificación, y con la satisfacción de un viejo secretario judicial que ha dedicado toda su vida profesional, docente y corporativa, a una profesión que os digo sinceramente que he amado profundamente y sigo pendiente de la profesión hasta que me muera. Por otra parte, siento una gran alegría compartir esta mesa con Antonio, porque hemos intervenido durante 3 años en la Comisión de Codificación, hemos llegado a acuerdos muy puntuales, hemos hecho una gran amistad. Y esa amistad se ha prolongado químicamente, tenía algo químico en el tema de esta jurisdicción voluntaria, y en los problemas que se planteaban en la comisión siempre íbamos de la mano. Nunca discrepamos en lo fundamental, ¿verdad, Antonio? Por eso te agradezco muchísimo que estés aquí. Y que yo sea un poco de apoyo tuyo en esa magnífica lección que nos acabas de dar, sea un poco de apoyo de un escudero a un gran señor. En mi ponencia sobre el secretario judicial, órgano principal en la jurisdicción voluntaria, en la ley nueva, trataré de siguientes puntos. Los puntos míos son más bien más pragmáticos que los de Antonio. Voy a hablar de la actitud de la justicia española, sus posibles soluciones. Hay que reconocer que está mal la justicia. La influencia de la recomendación del Consejo de Europa del 16 de septiembre de 1986, que es la percha de la atribución de la jurisdicción voluntaria a los secretarios judiciales españoles. Trascendencia de la reforma de la Ley Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre, porque ha sido una ley importantísima. Creo que el colegio aquí tiene muchos méritos, porque creo que gracias al colegio se ha sacado una gran ley en la que el secretario judicial ha quedado donde tenía que estar. Me refiero también a unos principios generales, desde la perspectiva de los secretarios judiciales, principios generales que debe de informar la ley de jurisdicción voluntaria. Me refiero luego a un tema más espinoso, que es distribución de competencias. Yo he hecho un estudio de competencias, distribuyendo competencias exclusivas del secretario, exclusivas del juez, exclusivas del secretario, compartidas con notarios registradores, sigo la misma tesis de Antonio. Luego voy a hablar también de las garantías constitucionales de la intervención del secretario judicial, para demostrar que la intervención del secretario judicial tiene unas garantías que están en la Constitución, garantías que no se le puede dar nada más que
se les puede dar en el ámbito del órgano jurisdiccional. Y por último, formularé unas muy breves conclusiones. En primer lugar, me voy a referir a la lentitud de la justicia española y sus posibles soluciones. Tenemos que reconocerlo, aunque estéis vosotros en la Administración de Justicia, que la situación de la justicia española es preocupante. Yo he leído, por ejemplo, datos del Consejo General del Poder Judicial, en la que se dice que el movimiento de asuntos indica como en 5 años se han incrementado en casi 1,5 millones, encontrándose en tramitación al 31 de diciembre de 2010 más de 3 millones de asuntos. Esto es preocupante, pero esto no es nuevo. La lentitud de la justicia española es un mal endémico, que fue denunciado por muchos expertos y muchos grandes juristas. Es un mal endémico que ya fue denunciado por el fiscal general del Consejo de Castilla, Marqués Melchor de Macanaz, en el año 1748, que ya ha llovido, en un memorial dirigido al rey que le costó la prisión, la excomunión y el destierro en su villa natal de Ellín, en donde falleció a los 90 años. A pesar de todo, vivió 90 años, pero dando lecciones de derecho a todos aquellos que lo oprimieron. Los primeros que le traicionaron fueron los propios reyes. Sirvió a 3 reyes y al final terminó excomulgado y en el destierro. Pero, con motivo de mi preparación de la tesis doctoral, hice un estudio de los proyectos de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1870 y yo he encontrado más de 30 proyectos de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y en la exposición de motivos del Gobierno de entonces siempre se fijaban 2 objetivos. Un objetivo importante era suprimir el arancel de los secretarios judiciales. Yo digo que esta era una obsesión envidiosa de la carrera judicial, que lo pone de manifiesto Beceña en el año 1924. Beceña. Y otro objetivo era acabar con la lentitud de la justicia. El primer objetivo se consiguió en la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, es el primer arancel. Luego ahora resulta que quieren implantar las tasas judiciales con carácter general, que es lo mismo que el arancel. Y el segundo objetivo no fue posible porque siempre ponía obstáculos el ministro de Hacienda. Decía, no hay dinero para la justicia, porque los militares estábamos siempre con las guerras de Marruecos, teníamos las guerras en América, y todos los militares decían, no, que hace falta dinero para el ejército, la justicia nada. Y la justicia fue siempre la gran abandonada durante mucho tiempo, y sigue siéndolo. Recuerdo unas palabras del ministro de Justicia, Garrigues Díez Cañamate, para mí el mejor ministro de Justicia que he conocido, el único ministro realmente democrático que he conocido, que dijo en el año 1976 que, hablando de la justicia, decía: la justicia lenta, la justicia que se dilata en exceso se convierte en injusticia. Es verdad. ¿Cuánto dura un pleito, un contencioso a lo mejor? ¿Cuánto dura un asunto en el Supremo? Y no digamos del Tribunal Constitucional, porque eso ya es el escándalo padre, vamos. Jiménez de Parga, voy hablando por etapas para que veáis que este tema siempre ha preocupado. Jiménez de Parga señalaba en el año 95 como no hay que cerrar los ojos ante lo que tenemos delante. Y eso lo repito aquí ahora. Ya que la mayoría de los españoles considera que la Administración de Justicia es ineficaz, inspirando poca o nula confianza. Eso pasa ahora. No hemos cambiado. Recientemente, los abogados García Trevijano y Blanco Rey han publicado un trabajo en el diario La Ley el 1 de abril del 2011 y llegan a decir que el nivel actual del sistema judicial español puede calificarse de nefasto. Dice, tanto por las legislaciones procesales como por el contenido de las resoluciones, que esto es lo peor. Y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que no es sospechoso, Martínez Moya, en la revista Aja, de 10 de marzo de 2011, dice: pone de manifiesto cómo la Administración de Justicia española sufre el mayor atasco en materia de organización y gestión. No sé lo que estáis aquí de Murcia, ya me diréis después. Pero la politización de la justicia es un grave problema, porque la politización de la justicia está en la cúpula. La politización del Consejo General del Poder Judicial, y eso no se puede negar, y del Tribunal Constitucional no se puede negar. Veamos la sentencia de ayer sobre el reconocimiento de ese partido político, Etarra. Viene deteriorando la calidad de la justicia, pero deteriora el derecho a un proceso de indagaciones indebidas. Porque hay un artículo que dice que tenemos derecho a un proceso de indagaciones indebidas. Pero ¿dónde están? ¿Cuántas indagaciones indebidas hay? A miles y a miles. Y aquí no pasa nada. En Alemania un juez que tarda 2 meses, se retrasa 2 meses en dar una resolución, se le impone una sanción. Y entonces aprende y no lo repite.
También se ha vulnerado el derecho a la resolución de conflictos en un plazo razonable. Por lo tanto, se ha infringido el artículo 24 de la Constitución y el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Hemos visto varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde se condena a España por dilaciones indebidas. Cuando aquí el Tribunal Supremo ha dicho que no había dilación indebida, y cuando aquí en España ha dicho el Tribunal Constitucional que no había dilaciones indebidas, ¿cómo lo va a decir el Tribunal Constitucional si tarda 5 años en resolver un recurso? ¿Cómo lo va a decir? No puede, no tiene fuerza moral para hacerlo. Cuando le conviene, sí, va a prisa, como ahora con el caso Sortu. Eso sí, para eso sí, cuando le conviene. Políticamente, porque es verdad que hay una politización escandalosa en la cúpula de la justicia. Por ello, no es de extrañar que, según una encuesta que he leído hace muy pocos días, en el mes de mayo de 2012, que dice que el 50% de los ciudadanos españoles no confían en sus jueces. Ahí está la encuesta. Ante las persistentes peticiones del Colegio de Secretarios Judiciales, se han llevado a cabo importantes reformas, ampliando sus competencias en las últimas leyes procesales de 2009 y 2011, que vosotros conocéis, y que, evidentemente, han contribuido para descargar de buena parte de trabajo a los jueces y tribunales para que estos puedan cumplir los plazos procesales en la resolución de controversias que le reserva el artículo 117.3 de la Constitución, pero hay que hacer algo más, porque no están cumpliendo los plazos. Eso no lo podéis negar vosotros, porque lo veis todos los días, y yo también lo sé. Pero creo que se puede ir más lejos. Fijaros, he pensado que incluso se debería descargar al tribunal del despacho de ejecución de los decretos del secretario judicial. No tiene sentido que un secretario judicial dicte un decreto y tenga que acordar la ejecución el juez. Y luego resulta que si hay oposición a la ejecución de ese decreto, lo resuelve el juez cuando el decreto lo dicta el secretario. No tiene sentido. Yo entiendo que habrá que modificar en este sentido el artículo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y además creo que al amparo del artículo 456.3a de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, que le faculta para ello. Es un contrasentido. Pero esto no es suficiente. Voy al tema de hoy, pues queda pendiente que en la Ley de Jurisdicción Voluntaria se encomienda al secretario judicial la resolución de asuntos que no se refieren a derechos de personas o derechos de familia que se reservan para los jueces. Con carácter alternativo, esos procedimientos de los que conoce el secretario judicial se puedan encomendar, no todos, casi todos, a notarios y registradores, pero con carácter alternativo compartido, como ha dicho Antonio Fernández de Buján y como hemos defendido en la Comisión de Codificación, tanto Antonio como el eminente notario de Prada González. Pero también hay que pensar que hacen falta medios personales y medios materiales. En cuanto a medios personales, pienso en Alemania. En Alemania hay un juez cada 16.000 habitantes. En España hay un juez cada 9.000 habitantes. Yo se lo dije a Su Majestad el Rey el 23 de febrero de 1995 y el Rey dijo, ¿pero qué pasa? Los secretarios tienen razón, los secretarios no quieren promesas, quieren realidades. Y es verdad. Luego el ministro de Justicia me dijo que yo tenía muy mala leche y que disparaba con bala. Digo, hombre, yo he contestado lo que el Rey me preguntó. España no estaba a nivel europeo en el año 1995. El Rey ya lo sabía porque antes me había llamado por teléfono de la Casa Real. Así que, por tanto, habrá que tomar nota del nivel europeo. Será necesario modificar la planta judicial. Ahora se habla de la creación de los juzgados tribunales de instancia. Yo he leído un proyecto del anterior gobierno, un proyecto que, bueno, en principio tiene aspectos positivos. A mi juicio, creo que sería suficiente que se crearan tribunales de justicia a nivel de cada provincia o en ciudades muy importantes, como sucede en Alemania. Pero en Alemania tienen además los juzgados de distrito. Entonces yo creo que lo que había que hacer era tribunales de instancia, muy bien, pero reinstaurar los juzgados de distrito que se suprimieron por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. También, para agilizar la justicia, hay que ver el papel que juega la oficina judicial. Juega un papel importante, pero parece ser que el éxito que se pretendía no lo están consiguiendo en algunas. Algo falla. Yo creo que no falla el modelo, fallan los medios. Fallan los medios, a mi modo de ver, Y, por tanto, siempre debe ser una oficina judicial, siempre bajo la dirección de los secretarios judiciales. Pero yo creo que para que ese secretario judicial cumpla su función de director de la oficina judicial, necesita que se le descargue de funciones no procesales.